Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a Carlos de Tomaso, abogado especialista en temas constitucionales. Doctor, gracias por acompañarnos. Un lío político que va a terminar siendo un gran problema jurídico. Es este impasse nuevo entre la Asamblea y el Gobierno Nacional por la ley antilavado. ¿Usted considera que todo lo que ha pasado es legal, es ilegal hasta el momento? Buenos días, Milton. Gracias por la entrevista. Yo me parto yo tengo una mirada constitucionalista siempre y desde mi mirada constitucionalista veo que la Asamblea Constituyente o los constituyentes establecieron que todo proyecto de ley tiene que ser tramitado en dos debates, incluso las leyes de urgencia económica. De hecho, cuando el artículo 140 de la Constitución establece que las leyes de urgencia económica tienen que tramitarse bajo el trámite ordinario, se refiere a los dos debates. En esta Constitución se establece en el propio 140 que la ley puede ser archivada o negada en el segundo debate, ¿no es cierto? Esos son los parámetros constitucionales. No existe ningún artículo de la Constitución que permita o que establezca que en un primer debate pueda archivarse un proyecto de ley ordinario o de urgencia económica. Si pasamos entonces ahora a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 60 se establece esa posibilidad de archivo. Mucho ojo, ese artículo para mí tiene vicios de inconstitucionalidad porque ese artículo impediría a una ley llegar a un segundo debate, lo cual no es el mandato constitucional. Pero para efectos de este caso práctico, de este caso específico, el artículo 60 regula el primer debate de una ley ordinaria. Si usted lo lee, fácilmente puede darse cuenta por los plazos que se está refiriendo a una ley ordinaria. La propia Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un artículo, en cambio, el 59, que regula el primer debate de la ley de urgencia económica. Es decir, hay un artículo específico que regula el primer debate de la ley de urgencia económica y en ese artículo no se establece la posibilidad de archivo en primer debate. También existe un artículo que regula el segundo debate de la ley de urgencia económica, es decir, específico. Y en ese artículo, que es el 62, ahí sí se establece que una ley de urgencia económica puede archivarse en segundo debate con la mayoría absoluta. Entonces, desde mi óptica, es súper discutible esta resolución de la Asamblea en lo constitucional respecto a si es constitucional o no. Para mí, desde mi óptica, solo se puede archivar en un segundo debate los dos tipos de ley, porque ese es el mandato constitucional y por tanto, pues hay un conflicto jurídico. Hay un conflicto también entonces en el articulado de la ley orgánica de la función legislativa, porque en uno dice que sí y en otro dice que solo el segundo debate. Cuando les preguntas eso a algunos asambleístas, dicen, no, es que nosotros nos basamos en el 140 de la Constitución, pero el 140 de la Constitución no te da ninguna autorización para que tú votes en primer debate. Pero lea el 137 de la Constitución que establece todo proyecto de ley tiene que ser tramitado en dos debates. O sea, claramente. Entonces, cuando los asambleístas se agarran al 140 es para tratar de darle validez a un invento legislativo que es un artículo donde han ellos decidido que se puede archivar en un primer debate. Y eso no lo dice la Constitución. La Constitución expresamente dice, el trámite de una ley tiene que ser en dos debates y en el segundo debate se puede aprobar o negar. E incluso, insisto, la propia ley orgánica decidió hacer un artículo que regula el primer debate de la ley ordinaria y un artículo que regula el debate de la ley de urgencia económica. 59 ley de urgencia económica, 60 ley ordinaria. Entonces, están aplicando ese artículo desconociendo que existe un artículo que regula el primer debate de la ley de urgencia económica. Entonces, me parece que este es un conflicto que nos está llevando a que vamos a tener, ahorita ya tenemos en el registro oficial una resolución de archivo de primer debate
y si el gobierno decide entender que no ha habido un pronunciamiento constitucional de la Asamblea en los 30 días, probablemente podamos tener paralelamente una ley publicada en el registro oficial. Entonces, me parece que las autoridades todas tienen que buscar soluciones que nos den certezas. ¿Cuáles serían, Milton, esas soluciones que nos den certezas? Asamblea Nacional, convoca un segundo debate, porque ahí ya nadie va a discutir que tienes facultad de archivo. En vez de ceñirte o cerrarte, no, yo ya decidí, haz un segundo debate, tienes tiempo todavía y cierra este capítulo y si tienes los votos, archivas. Y en el caso de la presidencia, si no llega a ocurrir eso, pues acude a un mecanismo que pueda dar certeza, como pueda ser la consulta de norma o interpretación a la Corte Constitucional, espera la respuesta y una vez que tengas la respuesta, pues se toma la decisión de qué hacer con esa ley. Pero el publicar la ley y el publicar el archivo, los únicos perjudicados somos los ciudadanos que no vamos a tener certeza. Yo le pregunto, Milton, ¿qué hacemos? ¿Pagamos el impuesto? ¿No pagamos el impuesto? ¿El SRI controla? ¿No controla? ¿Qué es lo que rige la publicación en registro oficial del archivo o la ley que si es que la publica? O sea, no. Peor si es una ley tributaria. La ley tributaria es de las que más certeza se necesita. Entonces yo lo que pido como ciudadano es a cualquiera de las dos funciones del Estado encuentren una salida que dé certeza y los dos tienen en sus manos una salida que dé certeza. Usted dice, convoca un segundo debate y niégalo para que no hayan dudas de nada. Ahí no hay duda. Pero debería ser hasta el 8 de diciembre, porque si se pasan del 8, el gobierno la puede mandar por Ministerio de la Ley. Oiga, para eso tienen que preparar un informe y poner en el orden del día. O sea, que tiempo tienen en la ley de urgencia económica, los tiempos no son cortísimos, no corren. Entonces, ahí nadie va a discutir, como es un segundo debate, si es que se archiva ahí, nadie va a discutir la constitucionalidad de esa medida y eso nos da certeza. Entonces, es un tema también de como de capricho político. No, yo ya decidí, para mí es, bueno como le digo, Milton, desde mi óptica es plenamente discutible, porque ese artículo 60 que establece la posibilidad de archivo en primer debate, para mí es inconstitucional. La Constitución establece que toda ley tiene que tramitarse en dos debates y en el segundo debate es cuando tomas la decisión. Esto, pues, debe revisarlo igual la Corte. Entiendo que hay una demanda de inconstitucionalidad, ese artículo 60 hace algún tiempo, la Corte no le ha dado trámite, pero lo que no podemos es, como ciudadanos, aceptar decisiones que no den certeza y en este caso, pues lo que pedimos es certeza. Hola, doctor, buenos días. ¿Podría darse esta convocatoria a segundo debate pese a que la Asamblea Nacional y este fin de semana ratificó el archivo de esta ley de lavado de activos? Pero lo ratificó, entiendo, bajo un oficio, no es que ha habido una reunión del Pleno. Yo creo que bien el Pleno pudiera rectificar, decir, miren, como se ha generado esta duda, pese a que para nosotros es constitucional lo que hicimos, démosle certeza a los ciudadanos, hagamos el segundo debate y en el segundo debate decidimos. No creo que es muy difícil. Y para los ciudadanos es plenamente, pues, conveniente saber de si algo está vigente o no está vigente, si es o no es, ¿no? Entonces, creo que el país lo que más necesita son certezas y lo que menos necesita son incertidumbres, peor de la aplicación de una ley que tiene un contenido tributario. Ahora, vamos a lo político. Nadie va a querer ceder posiciones, porque ceder posiciones en este momento sería una derrota política. Bueno, eso yo no lo sé, pues creo que los intereses de los ciudadanos están por encima de saber si hay una derrota o no derrota política y yo no creo que además si la Asamblea convoca un segundo debate y votan en segundo debate y archivan la ley, no creo que eso sea una derrota política. Estarían ratificando lo que esa mayoría quiere hacer y a nosotros pues nos deja la certeza de que eso fue tomado en segundo debate como corresponde. Estamos hablando con Carlos de Tomaso, abogado constitucionalista. Eh, Otro tema, dos reformas constitucionales tiene en sus manos la Asamblea, la de bases militares extranjeras y la de regulación de los partidos políticos y su financiamiento. Reformas necesarias. Yo pienso que la de las bases extranjeras es necesario por la situación que vivimos. Si puede haber una colaboración
tecnológica para la lucha contra la delincuencia, los grupos armados, etcétera, me parece plenamente pertinente. La de los partidos, financiamiento de los partidos políticos, a ver, yo no puedo calificar si es necesaria o no, adecuado o no, yo opino sobre el tema. A mí en particular me parece que faltan piezas, me parece que si dejamos acá está, si usted se fija, eso fue 5-4 y yo le tomé mucha atención a los votos salvados. Puede decir, por qué votaron 4 en contra? Y especialmente me fui a leer el voto del presidente Ali Lozada, y Ali Lozada considera que tal como está presentado esto, afecta la igualdad de participación en función de que pudiera tener más visibilidad quien tenga más plata de quien no tenga plata, y que un poco lo que hacía esto es tratar de generar una igualdad entre los participantes de una elección. Entonces, pensando en eso, como que falta una segunda parte a esto. Ok, dejamos de financiar a los partidos políticos, pero también se elimina el límite, ojo, y eso hace mucho hincapié el presidente Lozada. No solo se elimina el financiamiento, sino se elimina el límite de gasto. Entonces, ¿qué es lo que va a regir? Me parece que a lo mejor debía acompañarse esa pregunta con, ok, vamos a dejar de financiar, no va a haber límite de gasto, pero va a haber este sistema de control, va a haber este sistema de registro de aportes, la UAFE va a intervenir. O sea, me parece que faltan piezas que nos dé una mejor posición para mirar esto. A mí sí me molesta que se financien partidos políticos con fondos del Estado, pero también me pudiera molestar que haya una desigualdad participativa en función de quién más plata tiene y quién menos plata tiene. En todo caso, toda esta discusión ya quedará para unas próximas elecciones, si es que llega a aprobarse, ¿no? Sí, no creo que den los tiempos para que, a ver, para esta elección sin duda ya no, y no creo que den los tiempos para tratar de que en segunda vuelta, por ejemplo, se pueda votar ya por estas reformas, porque tiene que pasar por la Asamblea Nacional, etcétera. Veo difícil. Pero en todo caso es un tema que tiene una discusión interesante. Los invito a leer el voto salvado de Ali Lozada, que es quien plantea los cuestionamientos o las preocupaciones que generaría esto de dejar de financiar a partidos en torno a la desigualdad participativa. Ahora, esta no, la de los partidos políticos no para esta elección, pero la de bases militares ya tiene algún tiempo en la Asamblea. Esta sí podría llegar, en el mejor de los casos, a una eventual segunda vuelta. Esto es una Ah, reforma parcial, ¿verdad? La reforma parcial no tiene un año entre debate y debate, ¿no? no, me parece que son 3 meses. Ujú. Y lo lógico, Milton, sería, pues aprovechemos por eficiencia económica, Claro. aprovechemos que ya está elección para poder alcanzar. Entonces está en las manos de la Asamblea hacer esos dos debates. Están transcurriendo esos días que tienen que transcurrir entre el primero y segundo debate. Intentemos lograrlo. Eso sería lo lógico. Doctor de Tomaso, gracias por habernos acompañado. Un gusto, Milton.